Vamos a comenzar con la clase. En este caso tengo una página en blanco y vamos a ver cómo activar la opción de las capas, el menú de capas. ¿Cómo la vas a activar? Vas a venir al menú, ventana, y donde dice capa vas a hacer clic. Te aparece acá como una ventana flotante, pero lo que podés hacer es traerla, arrastrarla, hacerle un clic sostenido y arrastrarla hasta este menú y colocarla a donde vos quieras. Yo la voy a dejar ahí, me parece un lugar cómodo para poder trabajar. Cuando querés usarla, venís al menú capas y lo abrís desde acá. Le haces clic para que aparezca o desaparezca. Y ahí te va a quedar incorporada ya a este panel derecho. Las capas en Illustrator son un factor fundamental para ordenar la ilustración o el trabajo que estés realizando. Es muy importante comprender el concepto de capas para poder sacarle el máximo provecho. Si vemos en este panel de capas, me dice que acá tengo la capa 1, pero no me dice que contenga ningún elemento. Para ver cómo crear un elemento en esta capa, vamos a ir a la herramienta rectángulo, por ejemplo, le vamos a dar un color y vamos a crear un rectángulo. Inmediatamente que creamos el rectángulo, en el panel de capas me aparece una flechita donde me indica que la capa 1 contiene elementos. Si yo le hago clic, se despliega el menú y me dice que contiene este rectángulo. Si yo voy y creo otra forma, vamos a elegir otro color, vamos a seleccionar la herramienta rectángulo y vamos a crear, por ejemplo, cuadrado. Ahí inmediatamente vemos que se nos creó otra capa, la capa del rectángulo amarillo. Entonces ahora en la capa 1 vamos a tener dos capas, la capa rectángulo amarillo y la capa rectángulo rojo. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. Me voy a venir a la parte inferior donde está este simbolito más. Me dice crear nueva capa. Y se me va a crear otra capa nueva, la capa 2. Acá podemos notar que la capa 1 tiene un color azul y la capa E2 tiene un color que lo identifica con el color rojo. Ahora vamos a ver qué significan esos colores. Cuando yo selecciono los elementos de la capa, en este caso me muestra acá un cuadradito azul y eso me indica que es la capa que yo tengo seleccionada. Entonces me puedo identificar sobre qué capa estoy posicionada con el solo hecho ya de mirar este cuadradito azul que se coloca acá. Pero también me doy cuenta el elemento, el solo presionarlo al elemento, que se le coloca un borde color azul, que es el mismo color que tiene designado la capa. En estos dos casos son dos elementos que están en la capa 1 y tienen el borde azul. Ahora lo que quiero hacer es crear un elemento en la capa 2. Para eso tengo que venir y posicionarme, hacer un clic sobre la capa 2. Voy a ir a la herramienta rectángulo y voy a buscar, por ejemplo, una imagen de una estrella. Voy a dibujar una estrella. Siempre tengo que estar posicionada en la capa en la que yo quiero que esté la imagen. Y le voy a cambiar el color. Y ahora podemos observar que si yo hago clic sobre la estrella, se contornea con un cuadrado color rojo, que es el mismo que tiene la capa. Entonces ya con solo hacer clic sobre el elemento, yo sé en qué capa está este elemento. La estrella está en la capa 2, el rectángulo y el cuadrado están en la capa 1. Si observamos acá en la pestaña de capas, vemos que si seleccionamos la
la estrella nos muestra un cuadradito rojo que nos indica que el elemento está en esa capa y el rectángulo que lo rodea es de color rojo. Si yo me voy al rectángulo rojo, se coloca el cuadradito azul y está sobre la capa 1. Illustrator lo que nos permite es organizar los elementos como nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic sobre la capa 2 y realizo un clic sostenido y deslizo hacia abajo, veo que se coloca esa línea azul. Entonces lo que hace es traerme la capa 2 hacia la parte inferior, es decir, detrás de todos los elementos. Entonces ahora la estrella la tengo detrás de los elementos. Si yo vuelvo a hacer clic sobre la capa 2, la llevo hacia la parte superior, la estrella pasa a estar en la parte de adelante, en el frente del trabajo. Si yo quiero borrar un elemento, lo que hago es hacer clic sobre el elemento. En este caso tiene un solo elemento la capa. Hago clic sobre el elemento, me vengo acá donde está el tachito y le hago clic y lo elimino. Y si lo que quiero es eliminar directamente la capa, hago lo mismo, hago clic sobre la capa y me vengo al tachito y lo elimino. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro elemento en la capa 1, estamos sobre la capa 1, y voy a crear la estrella en la capa 1. Le voy a dar el mismo color que tenía antes. Y ahora lo que vamos a hacer es organizar estos elementos, porque hay veces que yo necesito que un elemento esté en el frente o esté atrás, dependiendo del trabajo que esté haciendo. En este caso, lo puedo hacer haciendo clic sobre el elemento, hago un clic sostenido y en este caso lo coloqué en el medio entre el cuadrado y el rectángulo. Coloqué la estrella. Pero si yo lo quiero llevar hacia atrás, hago otro clic sostenido y lo envío detrás del rectángulo. Entonces ahora la estrella la tengo detrás de los dos elementos. Otra manera de organizar estos elementos es hacer clic sobre el elemento que quiero organizar, me vengo al menú, objeto, organizar y ahora lo voy a traer al frente. Y ahora tengo la estrella en el frente del trabajo, adelante de todos los elementos. Y en el panel de capas se colocó la capa de la estrella arriba de las otras capas. Esta organización también la puedo realizar cuando tengo distintas capas. Vamos a crear otra capa, la capa 2. Vamos a venir a la herramienta elipse y lo que vamos a hacer es crear un óvalo. Le vamos a poner un color. Y ahora esta capa, este óvalo, yo lo tengo por encima de los otros elementos. La tengo arriba de todo. Hago lo mismo que hice con los elementos. Hago un clic sostenido sobre la capa y deslizo hacia abajo. Entonces ahora la capa 2 ahí me quedó detrás de todos los elementos. Si yo quiero volver a posicionarla, hago lo mismo, clic sostenido y la traigo hacia adelante. Y ahora pasó a la parte delantera. Vamos a dejar de nuevo atrás. En este caso, por ejemplo, yo quiero que este objeto no se mueva, entonces las capas también tienen la propiedad de bloquearlas. Haciendo clic en este sector se va a activar o desactivar este candadito. Cuando el candadito está desactivado, yo puedo mover la capa, pero si el candadito está activado, yo vengo y no puedo realizar el movimiento de la capa. A veces es necesario dejar el fondo que quede bloqueado para poder trabajar con otros elementos
o ir bloqueando capas o elementos, por ejemplo, que ya definí los colores, los motivos, la tarea que necesito, entonces ya lo dejo bloqueado para no cometer alguna modificación involuntariamente. También yo puedo ocultar la capa. Si yo me vengo a este sector y veo este ojito y yo le hago clic, la capa queda oculta, no desaparece la capa, no es que la eliminé, está oculta, está pero está oculta. Si yo le vuelvo a hacer clic, vuelve a aparecer. En este caso hago clic sobre la capa 1, se ocultaron los elementos. Cuando yo quiero activarlos, los vuelvo a activar el ojito y se vuelve a activar la capa para poder modificar lo que yo quiera modificar. En este caso, si yo quiero cambiarle el color a la capa 2, no voy a poder. Pero si quiero modificar, por ejemplo, la estrella y cambiarle el color, lo voy a poder hacer. Porque la capa no está bloqueada. En este caso tenemos la capa bloqueada. También es importante cuando vos vayas creando las capas que le vayas dando un nombre. Haciendo doble clic sobre la capa, sobre donde dice ahí capa, vos le podés poner un nombre. Yo en este caso le voy a poner fondo. Y a la capa 1 le voy a dar un nombre que van a ser elementos. Lo mismo podés hacer con cada uno de los elementos que contiene la capa. En este caso, a la elipse le vamos a poner elipse. Y eso le vamos a poner a este trazado estrella. A este le vamos a poner cuadrado. Y a este le vamos a poner rectángulo. Entonces a mí me queda organizado porque yo ya sé que si lo que quiero es modificar el cuadrado directamente con hacer clic sobre este circulito, me activa ese borde azul y ya está listo el elemento para poder modificarlo si yo le quiero cambiar el tamaño o le quiero ir y cambiar el color. O si quiero dirigirme al rectángulo, vengo y hago clic en este circulito. Según el circulito que yo haga clic, es el elemento que va a estar seleccionado. En este caso, como el fondo está bloqueado, cuando yo quiero hacer clic sobre el fondo, no me permite. Y eso es porque está bloqueado y está bloqueado para realizarle modificaciones. Si lo quiero modificar, vengo, desactivo el candadito, hago clic sobre la elipse y ahí se me activa la opción para modificar la elipse. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase número 3 que hablamos de las capas. Es fundamental entender el concepto de capas en Illustrator porque se utiliza mucho cuando estás realizando un trabajo. Es una herramienta fundamental a la hora de trabajar con este programa. Nos vemos en el próximo video. No olvides de darle like, de activar la campanita y de suscribirte al canal, así me ayudas a seguir creando contenido de este tipo. Nos vemos, chao chao.